Ahora vamos a conversar con el presidente de la CONFIEP, el gremio de gremios, el señor Óscar Caipo. ¿Cómo está, señor Caipo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Estoy aquí desde la Plaza de Armas de Ayacucho con la Catedral de Ayacucho aquí atrás mío. Así es, lo podemos ver y entiendo que la Cámara de Comercio de Ayacucho, la CONFIEP y la Asociación PYME Perú han firmado un convenio para impulsar el desarrollo justamente de la región. ¿Cómo se va a lograr eso? ¿Qué medidas se va a tomar? Sí, nosotros desde la CONFIEP hemos estado anticipando que queremos tener un rol más amplio, proactivo y propositivo para ayudar con el desarrollo del país, yendo más allá de lo que ya hacen nuestros distintos sectores, como el gremio de bancos que trae inclusión financiera, el gremio de agroexportación que exporta hasta 8.000 millones en agroexportaciones, generando empleo y dando bienestar de una manera descentralizada, pero queremos ser proactivos y propositivos para visitar las regiones, escuchar cuáles son las principales necesidades y cómo desde la plataforma de articulación que tenemos en CONFIEP con 22 gremios y la organización interna de soporte, podemos ayudar a desarrollar a las regiones. En particular, este convenio de colaboración tiene el foco en desarrollo económico y foco también en las pymes. Y hemos estado hablando de varias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, nos comentaban la necesidad de poder exportar café de esta región, y nosotros pues tenemos AGAP, el gremio de agroexportación, tenemos COMEX, el gremio de comercio exterior, y vamos a poner a nuestros equipos técnicos a ver cómo ayudamos a los productores de café para que puedan salir a conquistar el mundo a través de los 21 acuerdos comerciales que tenemos que nos permiten llegar a una población de consumidores de casi 4.000 millones, ¿no? Así dado que estamos viendo ese tipo de iniciativas, Omar. Dado que menciona COMEX, justamente la semana pasada sacaron en la Sociedad de Comercio Exterior un informe muy interesante sobre la micro y pequeña empresa en el país, que en el 2020 lamentablemente se redujo a la mitad de pymes, digamos, fracasaron, murieron, cerraron debido a la pandemia. Y la pregunta es, señor Caipo, como presidente de CONFIEP, si ustedes ven, sienten que este gobierno en los mensajes que dan esté tratando de promover la inversión privada justamente, que es algo que se le cuestiona mucho. No escuchamos mucho de cómo van a promover la inversión privada. Sí, es un buen punto, ¿no? Se habla de las micro como si fueran diferentes al sector privado, y en realidad el sector privado en el Perú es un tejido empresarial de grandes, medianas, pequeñas y microempresas muy entrelazado a través de las cadenas productivas o de servicios. Cuando nos va bien a los grandes, jalamos también al resto, ¿no? Entonces, es muy importante que hayan medidas para las micro y las pymes para que se puedan recuperar el golpe tan fuerte que les dio la crisis que trajo la pandemia. Son obviamente muy vulnerables. Muchas de ellas han pasado a la informalidad, que ha llegado a aproximadamente 87%, muy por encima del promedio que tenemos en toda la informalidad en el país. Entonces es muy importante que no solamente el gobierno haga su parte, sino los empresarios, ¿no? Y los grandes empresarios y los gremios, que estamos compuestos de empresas grandes, medianas y pequeñas, hagamos algo al respecto también para ayudar a las pymes a desarrollar y crecer. Ahora, le pido que escuchemos juntos unas recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo en Junín sobre un tema que preocupa mucho a la población, que tiene que ver con los precios. Escuchemos qué dijo el presidente. La gente que ha querido hacer lo que quiere concerniente a la canasta familiar, estamos poniendo el pecho, que no solamente baje el costo del gas, no solamente baje el costo del aceite, del pan momentáneamente, sino que el alimento del ciudadano, el alimento y el bocado de la familia peruana no se debe politizar, no se debe trajinar con el hambre y la pobreza del pueblo. Por eso vamos a ponerle fe y vamos a ponerle empeño. El día de hoy tenemos una reunión para darles una respuesta al respecto.
Bueno, el presidente, señor Caipo, se refiere justamente al precio de algunos alimentos y parece culpar a ciertas fuerzas oscuras detrás que están haciendo que los precios suban. ¿Preocupa este discurso en la CONFIEP, sobre todo por las medidas que se pueden empezar a tomar con topes de precios, me imagino? Fíjate, el discurso preocupa primero porque genera desunión. Y en un momento tan difícil por el que está pasando el país, lo primero es que tenemos que trabajar juntos. Y en ese sentido tenemos que tener la capacidad de trabajar el sector privado, el Estado, la sociedad, la academia, para tratar de sacar adelante la economía del país, sobre todo los más vulnerables. Por ejemplo, hoy quiero contarte, Omar, que una de las cosas que hicimos, vinimos acompañados de la presidenta del gremio AFIN, que es el gremio de infraestructura. Así es. Leoní Roca, hemos venido también con Juan Stossel, que es director de COMEX y que él dirige el grupo de turismo. Tú sabes que COMEX es comercio exterior y turismo también. Y también hemos venido acompañado de el CEO de la TAM. Y hemos hecho un anuncio muy importante que ha sido muy bien recibido y esperado aparentemente por mucho tiempo por el pueblo ayacuchano. Y es que hacia el primer trimestre del año 2022 se va a poder trabajar un plan de desarrollo turístico que traiga desarrollo económico y bienestar a Ayacucho, ya que se va a implementar la ruta Lima, Ayacucho-Cusco, que va a permitir que los millones de turistas que pasan por Lima para ir a Cusco, algunos paren aquí en Ayacucho, que tiene, la verdad, como 33 iglesias, unos lugares muy hermosos, y su pueblo, su gente, tiene unas ganas de salir adelante, que con una acción como esta podemos cambiar la vida de miles de personas en los próximos años. Y hemos estado reunidos con la Cámara de Comercio de Ayacucho, hemos estado más temprano con el alcalde de Huamanga y con la vicegobernadora del gobierno regional de Ayacucho, y ahora, todos juntos trabajando en qué se tiene que hacer para preparar la cancha para que cuando ese vuelo comience todo esté listo para que sea muy exitoso y se pueda sostener una actividad turística que dinamice la economía de Ayacucho. Ahora, señor Caipo, en la conferencia que dio el día de hoy el ministro de Economía, Pedro Franque, habló que en los próximos días se va a presentar al Congreso de la República una nueva reforma tributaria. El gobierno quiere recaudar más y apuntan a eso y van a pedir facultades delegadas. Desde su punto de vista, ¿hay espacio? ¿Se podrían hacer modificaciones tributarias? ¿Dónde se podría recaudar más? A ver, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos un nivel de informalidad de los más altos en el mundo. La informalidad ya superó el 75%, luego de la pandemia la habíamos reducido hasta el 70%. Quiere decir que son pocos, ¿no?, entre individuos y empresas pequeñas, medianas y grandes, que somos las que estamos tributando para que el presupuesto global pueda atender a toda la población. Entonces, claramente hay una oportunidad de ampliar la base tributaria y formalizar. Por otro lado, hay una oportunidad, y el ministro Franque lo ha mencionado, de crear un régimen que pueda realmente ayudar al desarrollo de las MIPYMES. Esto es muy necesario, que se desarrollen y que genere formalidad. Creo que es muy importante para el futuro. Ahora, sobre las empresas grandes y los sectores donde se ha venido discutiendo, por ejemplo, el sector minero este año va a pagar aproximadamente 50% de la utilidad operativa entre 7 impuestos y tasas y regalías, ya que en el 2011, en el gobierno de Humala, se habló del mismo tema, de tener algún impuesto a las sobreganancias, y se creó un mecanismo que es un impuesto progresivo, que a medida que se genera más utilidad, como ya es el impuesto a la renta, se acelera el pago del impuesto a la renta. Y este año el sector minero va a pagar 12.500 millones de soles en impuesto a la renta, 3 veces más de lo que se pagó el año anterior. Y así como el sector minero, tenemos el sector pesquería, que ya paga también aproximadamente 50%. Entonces, creo que no hay mucho espacio. El riesgo que corremos es que perdamos competitividad.
¿no? Competimos por grandes capitales. En minería hay alrededor de 60.000 millones de dólares en una cartera de proyectos que podría traer un bienestar enorme para el país en los próximos años. Es un monto similar al que se invirtió en los últimos 10 años, ¿no? Lo que creemos que deberíamos hacer es promover el crecimiento económico, porque si todos crecemos, grandes, medianos y pequeños, vamos a ganar más y vamos a Claro que sí. tributar más, vamos a generar más empleo y vamos a poder destinar esos recursos a poder cerrar las brechas sociales que tanto queremos todos. Bueno, y justamente, ¿no? Para lograr el crecimiento económico es necesario que la inversión privada siga fluyendo, siga creciendo, que es la que finalmente genera empleo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando y qué puede pasar en los siguientes meses con la inversión privada, señor Caipo? Mire, en la medida que nosotros, en primer lugar, nuestro compromiso es con el país y queremos seguir invirtiendo y seguir creciendo. Estamos acá en el país invertidos ya. Dicho esto, es muy importante que después de una elección tan polarizada, un resultado tan ajustado y tantos temores respecto a los planes que tiene este gobierno y la orientación que tiene hacia dónde quiere llevar al país, es muy difícil que las inversiones grandes, ¿no?, de grandes proyectos mineros y que tienen que tener un horizonte de largo plazo, se puedan dar hasta que no haya más claridad. Y uno de los asuntos que más distorsiona es la discusión de una asamblea constituyente. Es un proceso que puede tardar 3 años. ¿Quién va a invertir en un país que no conoce cuáles son las reglas de juego en los próximos 3 años? Simplemente las grandes inversiones se van a parar. Las inversiones que ya están en curso, las inversiones del día a día, obviamente van a seguir. No lo planteo como si esto fuera una amenaza, sino que creo que ya tenemos otros mecanismos. Hoy la Constitución tiene los mecanismos para poder hacer las modificaciones que sean necesarias y los cambios que son necesarios y que todos reconocemos que se deben hacer. Pero podemos hacer esos cambios con los mecanismos de la Constitución sin tener que perder el dinamismo de la economía y de las grandes inversiones que pueden ayudar a generar los recursos que necesitamos hoy para salir de la crisis de la pandemia, retomar el crecimiento sostenido y poder cerrar esas brechas sociales desde ahora y no tener que esperar 2 o 3 años para poderlo hacer. Y sobre un tema muy puntual que anunció el premier Bellido ante el Congreso de la República y que luego ratificó el ministro Franque, hacer que el Banco de la Nación empiece a otorgar créditos a todo el público, y lo dijo el premier Bellido, ¿no? Incluso en zonas donde no haya presencia de la banca privada o donde su presencia sea, digamos, aún poca. ¿Cómo se toma esto? Porque pareciera que el Banco de la Nación competiría con la banca privada. Claro, creo que en el discurso precisó un poco más de que eso sería en lugares donde no hay presencia del sector privado. Ahora el sector privado viene expandiendo su presencia, sobre todo a través de la inclusión financiera, y esos son los mensajes que preocupan, justamente, ¿no? Hoy en día nos preocupa que gastemos tiempo y recursos en crear empresas o fomentar el crecimiento de la inversión en las empresas del Estado, que en la historia nos han demostrado que no han tenido la capacidad de administrar bien los recursos y obtener los resultados deseados, y han tenido pérdidas multimillonarias cuando así ha sido. Cuando más bien podemos sentarnos a la mesa y justamente como hemos hecho hoy con el alcalde, con la vicegobernadora y con el sector privado, poder definir un plan para poder reactivar el turismo en Ayacucho. Si eso lo podemos hacer acá, podemos hacer muchas cosas más desde el punto de vista de inclusión financiera, de cobertura de seguros, para tener seguridad social y otras necesidades que pueda tener la población. El sector empresarial está más comprometido que nunca y estamos dispuestos, pero necesitamos las señales claras y la estabilidad para poder seguir invirtiendo. Y justamente, ¿no? La confianza es un factor importante para que la inversión privada se desarrolle y florezca. Desde su punto de vista, ¿el gabinete del premier Bellido genera confianza? ¿Tendría que haber cambio de ministros en carteras específicas? El problema que tenemos es que se han dicho muchas cosas durante la campaña, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, luego la segunda vuelta y la proclamación, en el discurso del 28 de julio del presidente y ahora el mensaje para conseguir el voto de confianza del Congreso del premier Bellido.
y entonces no hay coherencia entre lo que se ha venido diciendo, y entonces en realidad lo que nosotros necesitamos son señales claras, que quiere decir que son las acciones, cómo se van a implementar las cosas, qué se va a hacer, porque al haber tenido mensajes en algunos casos contradictorios entre los mismos ministros o entre ministros distintos, eso no da las señales que necesitamos para poder tener la tranquilidad, y no solamente las grandes empresas, también la población, de poder tomar decisiones tan simples, si es que invierten en un carro, en un inmueble, si toman un crédito, si lo toman en soles, si lo toman en dólares. Entonces es muy importante que el gobierno comience a darse cuenta que cada señal que da, cada cosa que dice, tiene un impacto muy grande en la población, en el tipo de cambio, en los agentes económicos, y tiene una gran responsabilidad, que es sacar al país de la pandemia y de la crisis tan fuerte en la que estamos sometidos, y tiene obviamente, si es que decide que quiere trabajar con el sector privado, va a tener a un aliado para apoyar en ese sentido. Perfecto, señor Caipo, muchísimas gracias por esta entrevista. Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP desde Ayacucho, donde han firmado, insisto y reitero, un convenio con la Cámara de Comercio de Ayacucho y la Asociación PYME Perú para impulsar el desarrollo de la región.